Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy episodio 206. Bueno, mis amados, el título de este devocional del día de hoy es ¿qué pasa con aquellos que no creen? En febrero de 1974 tuve un encuentro con Jesucristo que cambió mi vida totalmente. Comprendí que Él había muerto por mí y experimenté su amor. Supe que Dios era real y conocí las extraordinarias bendiciones de una relación con Jesús, pero casi inmediatamente después experimenté lo que Pablo describe en este pasaje como una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Anhelaba que todo el mundo experimentara y supiera lo que yo había experimentado hacía poco. Ansiaba que mi familia y mis amigos, que aún no eran cristianos, conocieran a Cristo. El apóstol Pablo se preocupó con tal pasión por su propio pueblo que estaba dispuesto a ser separado de Dios y del pueblo que amaba, para que ellos se salvaran. Pablo asegura, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, una definición de ir al infierno, por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo confiaba en que Dios tenía toda la situación bajo control. Dios es soberano, gobierna y reina en su universo. ¿Cómo podemos equilibrar esta angustia y pasión por los que amamos con una confianza en la suprema soberanía de Dios? Bueno, mis amados, vamos a Salmos, capítulo 89, verso del 9 al 13. Recordarles que estamos leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por las tormentas. Aplastas al gran monstruo marino. Dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur, el monte Tabor y el monte Hermón. Alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. Amén. Cuán poderoso es nuestro buen Dios. Bueno, pasamos al primer punto de este devocional que se titula Da gracias a Dios por su gobierno y su reinado. No sabemos la respuesta a todas las preguntas, pero sí sabemos que Dios tiene el control de su universo, pues este es el mundo de Dios. Él te ama y puedes confiarle no solo tu futuro, sino también aquello que le sucederá a todos los demás. Tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. No solo creó el mundo, sino que también continúa actuando en la historia. Tú gobernaste sobre el mar embravecido, perdón. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Bueno, mis amados, vamos a hacer una pequeña oración. Tú eres el soberano Señor. Eres el creador del mundo y el autor de la historia. Te doy gracias porque puedo confiar en que tienes el control último de todas las circunstancias de mi vida. Te agradezco por lo bueno que has sido, por lo misericordio y lo amoroso, Señor. Hoy te agradezco por mi vida, por la vida de los que amo, por la vida de mi familia, por la vida de mis conocidos, incluso por la vida de quienes me han hecho mal. Gracias, Señor, porque has sido maravilloso y eres muy bueno. Has sido muy bueno en mi vida y con las personas que amo igual. Amén. Vamos a Romanos capítulo 9, desde verso 1 hasta el verso 21. Dios elige a Israel. Con Cristo de testigo habló con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumple su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios.
Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año, y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a la persona, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura? Pasamos al punto número 2 de este devocional, que se titula Confía en su misericordia y su compasión. Esto no es justo. Ese clamor no solo de niños, sino también de muchos adultos respecto a la fe cristiana. Después de haber llegado a la cumbre de la epístola al final del capítulo 8, Pablo vuelve a reflexionar sobre la raza de Israel en los capítulos 9 al 11. Para él, no era convertirse del judaísmo al cristianismo, más bien pensaba que convertirse en cristiano era parte del cumplimiento de ser un verdadero israelita y un verdadero hijo de Abraham. Para Pablo aquello era algo tremendamente personal. Llama a Israel mi propia raza, refiriéndose no a los cristianos, sino a los judíos. Ellos eran su familia, había crecido con ellos. Asegura que sufre una gran tristeza y le embarga un continuo dolor. Algunos sugieren que después de que alguien se convierte en cristiano no hay más tristeza en la vida, pero para Pablo, con aquel gran gozo también vino una gran tristeza y dolor. Es una extraña paradoja, pues puedes sentir también ese gran dolor por miembros de tu familia o amigos que parecen estar fuera del reino, o puedes sentirlo cuando la gente rechaza a Jesús. Pablo se preocupó tanto por la salvación de aquellos que estaba dispuesto no solo a morir por ellos, sino también a ser maldecido y separado de Cristo, lo cual era lo que más aterrorizaba a Pablo. Moisés expresó una oración similar cuando oró por el pueblo que había pecado contra Dios. Yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Recordemos que esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 32, verso 32. Dios no aceptaría ni el ofrecimiento ni el sacrificio de Moisés, ni tampoco el de Pablo, porque sus vidas no podían expiar los pecados del pueblo. Solo la vida del único sin pecado, Jesús, podía expiarlos. Jesús estuvo dispuesto a ser maldecido y separado por nosotros. No solo estuvo dispuesto, pues su sacrificio fue aceptado y fue eficaz. No hay nada que podamos añadirle. Sin embargo, para sorpresa y tristeza de Pablo, se da cuenta de que la mayoría de su propio pueblo ha rechazado aquel don extraordinario de redención y perdón. Dios les ha ofrecido, y a nosotros, todo, y sin embargo pueden optar por rechazarlo. Lo que es aún más triste para Pablo es que son el pueblo elegido de Dios. El Señor, en su soberanía, había escogido al pueblo de Israel,
De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre nuestro Señor. Con aquel antecedente, Pablo se enfrenta a la pregunta candente que tuvo que atormentarlo durante su ministerio. ¿La promesa de Dios falló? La respuesta es no, no lo hizo. ¿Cuál es entonces la explicación? Su primera respuesta fue decir, en efecto, ¿te has dado cuenta de que Dios nunca hizo promesas a todos los descendientes de Abraham? Luego presenta dos ilustraciones, una de Isaac en comparación con su hermano y la otra de Jacob comparando con Esaú. En ambos casos la promesa fue dada a uno de ellos y no al otro. ¿Eso es justo? ¿Acaso Dios es injusto? Su respuesta es que si alguien dice que Dios es injusto, es porque no conoce a Dios. La doctrina de la elección está basada en la misericordia de Dios. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Las palabras misericordia y compasión aparecen 4 veces aquí. Puedes confiar en Dios sobre tu futuro y el de aquellos a quienes amas. Él tiene el control último. Es su responsabilidad soberana. La Biblia no va más allá en responder preguntas. Nos habla de la gran compasión de Dios y de su justicia. Nos enseña tanto a elegir como a tener libre albedrío. El libre albedrío significa que somos responsables de nuestras propias elecciones. Muy a menudo, la verdad en la Biblia no se encuentra en extremo ni en el otro, ni tampoco en el medio, sino en ambos extremos a la vez. Esto no es un misterio que la Biblia nos resuelva. Hay algunas cosas sobre las cuales tenemos que concluir. Como el salmista, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Necesitamos aferrarnos a las verdades de la elección y del libre albedrío al mismo tiempo. Bueno, mis amados, les invito a que hagamos una oración. Señor, gracias por ser amoroso y misericordioso, lento para la ira y rico en piedad. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, para que todos los que creen en ti puedan ser libres. Ayúdame a confiar en ti cuando mi comprensión falle. Bueno, mis amados, vamos a leer Oseas, capítulo 11, verso 12, y capítulo 14, desde el versículo 9. También leeremos el capítulo 12, el 13 y el 14. Oseas, capítulo 11, verso 12. Cargos contra Israel y Judá. Israel me rodea con mentiras y engaño, pero Judá todavía obedece a Dios y es fiel al Santo. Oseas, capítulo 12. El pueblo de Israel se alimenta del viento todo el día, corre tras el viento del oriente. Amontonan mentiras y violencia, Hacen la alianza con Asiria mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá, está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios, y Dios habló con él. El Señor Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Así que ahora, vuélvete a Dios, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes, que venden con balanzas fraudulentas, les encanta estafar. Israel se jacta, yo soy rico. Sin ayuda de nadie hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historial es impecable, pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto, y te haré habitar otra vez en carpas, como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. Pero la gente de Galaad no vale nada, debido a su idolatría. Y en Gilgal
también sacrifican a toros. Sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Jacob huyó a la tierra de Aram, y allí, a cambio de pastorear ovejas, ganó una esposa. Luego, por medio de un profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob, y fueron protegidos por el mismo profeta. Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará a muerte, en pago por sus pecados. Capítulo 3. La ira de Dios contra Israel. Cuando hablaba de la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel, pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal, y allí selló su destrucción. Ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanle sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen formas de becerros. Por lo tanto, desaparecerán como la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer ninguna otra parte de mí, porque no hay otro Salvador. Yo te cuidé en el desierto, y en esa tierra árida y sedienta. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Entonces ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha en el camino, como una osa a quien le robaron sus cachorros. Arrancaré tu corazón, te devoraré como una leona hambrienta, y te destrozaré como un animal salvaje. Estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra, el rey y los funcionarios que me exigiste? En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. El sufrimiento ha llegado al pueblo, como dolores de parto, pero son como un bebé, que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh muerte, haz salir tus horrores. Tumba, desata tus plagas. Ya no les tendré compasión. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán, y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa, porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos, y a las embarazadas las abrirán con espadas. Capítulo 14. Sanidad para los que se arrepienten. Regresa hoy Israel al Señor porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice, entonces los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío de cielo. Israel florecerá como un lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán mis fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu futuro proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Punto número 3. Deja el pecado y vuélvete a Dios. El amor de Dios por ti es incondicional. No nos ama porque lo merezcamos o hayamos ganado. Él nos ama sin límites. Quiere sanar nuestra infidelidad. El amor incondicional de Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados, sanar nuestras heridas y reparar nuestros corazones rotos. Como indica la versión de Amplified Bible,
Dios nos llama a apartarnos del pecado y a volver a su amor. Por lo tanto, vuelvan a su Dios, manténganse firmes en el amor y la misericordia, y en rectitud y en la justicia, y esperen a su Dios con aceptación. Esto resume el mensaje de Oseas. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y promete: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Lo haré florecer, tu fruto procede de mí. Los pecados de Israel no eran muy diferentes a los pecados del siglo XXI. Por ejemplo, había fraude en la ciudad. La gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas y les encanta estafar. La gente buscaba seguridad en sus finanzas. Efraín dice con jactancia: ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Cuando Dios bendice, nos sentimos satisfechos. Cuando estamos satisfechos, nos enorgullecemos y luego nos olvidamos de Dios. Vemos este ciclo en nuestra nación y en nuestras propias vidas. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. A pesar de sus pecados, Dios les prometió redención. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? La muerte ha perdido su poder sobre nuestra vida a través de Jesús. Cuando nos volvemos a Dios, Él nos promete florecernos y echaremos renuevos y que nuestro fruto procederá de Dios. Te invito a que hagamos una pequeña oración. Señor, hoy te pido que perdones mis pecados. Recíbeme en tu gracia y sana mi rebeldía y llámame sin límites. Ayúdame a echar renuevos como una vid y a ser fructífero. Amén. La pastora Pipa añade. Oseas, capítulo 14, verso 4. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Es increíble el efecto de ser amado gratuitamente. Cuando experimentamos este amor de Dios, nuestros corazones cambian. A través de este amor, Dios ha sanado mucha de mi rebeldía, pero todavía queda un trecho por recorrer. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTB ubicada en Londres. Y la voz que le ha dado vida a este devocional ha sido de Valerie López. De todo corazón deseo que nuestro buen Dios te bendiga y hasta la próxima.